Hola, hola a todos mis hermanos. Hoy día comenzamos un curso de apologética, un seminario bíblico que nos va a llevar a través de unas 10 clases, a través de la Biblia, ¿cierto? Y también de argumentos científicos y también argumentos que no son bíblicos, de dar razón de nuestra fe. Comenzamos nosotros explicando qué es lo que es la apologética y por qué la apologética es importante para cada uno de nosotros, tanto cristianos como no cristianos. Si nosotros queremos saber qué es la apologética, esta se define como la argumentación para dar una explicación, reporte e incluso la defensa sobre una posición o un tema. Nosotros sabemos acerca de ciertas verdades o a veces estamos seguros de ciertas cosas, sin embargo, tenemos que dar argumentos para señalar que esas cosas son verdad y son así. Eso mismo nos pasa con nuestra fe. A veces nosotros estamos seguros de que Dios existe, de que Jesús es Dios, de que Jesús murió en la cruz, pero no tenemos argumento para poder entregar a los demás de que eso es la verdad. Tenemos la convicción en nuestro corazón, pero a veces no exteriorizamos esos argumentos. Y muchas veces vienen preguntas, que son preguntas lógicas y que son preguntas sinceras, vienen desde nuestros compañeros de trabajo, en la universidad, o en un lugar de estudio o familiares, que nos preguntan acerca de nuestra fe y son preguntas sinceras y lógicas que a veces no somos capaces de responder porque no tenemos una estructura de razonamiento que nos permita dar esa respuesta. La apologética viene a ayudarnos a nosotros a poder entregar esos argumentos con mayor facilidad y tener esas respuestas que a veces están en nuestra mente, pero no sabemos cómo responderla o exteriorizarla. Es así que la apologética cristiana es la disciplina que consiste en ofrecer y presentar defensa y evidencias de la veracidad y confiabilidad de nuestra fe cristiana. No solamente la apologética da argumentos bíblicos, sino que también da argumentos extra bíblicos. Y aquí que hay dos elementos. Hay personas que sí creen en la Biblia y nosotros podemos dar argumentos bíblicos para poder fundamentar esas razones. Pero así también nosotros tenemos que dar argumentos que van más allá de la Biblia. Y ahí nos apoya la arqueología, nos apoya la ciencia, a través de la biología, la física, la química, argumentos históricos. Y todos esos datos nos sirven para corroborar también que la Biblia es la verdad y que nuestra fe tiene un fundamento claro. Ahora, ahora bien, hay una contraposición que muchas veces se da entre la apologética y la fe, porque algunos dicen que la fe solamente se sustenta en este sentir interno que nosotros tenemos y a través del espíritu. Y lo que hace la apologética es tratar de dar argumentos a través de la razón. Por lo tanto, se contrapone la fe y la razón. La respuesta que podemos dar es que la apologética es un apoyo hacia la fe, pero nunca la va a reemplazar. Es por eso que la apologética y el evangelismo siempre van unidos, van conectados de la mano. ¿Qué es lo que hace la apologética? Es despejar todas aquellas dudas para que el evangelismo pueda entrar por medio de la palabra. La palabra dice que la fe solamente puede venir por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe nunca va a venir sobre el raciocinio o por más argumentos lógicos, históricos, científicos que nosotros podamos dar sobre la existencia de Dios. Nunca una persona se va a convertir por esos argumentos, sino que solamente se puede convertir por medio de la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios, y es el único que hace efecto en el corazón de un hombre para ser transformado. Por lo tanto, la apologética es una ayuda, pero nunca va a suplir el evangelismo, que es la única vía a través de la cual nosotros podemos presentar a Cristo. Ahora bien, ¿para quiénes entonces es esta apologética? La apologética puede ser tanto para los cristianos como para los no cristianos. La apologética para las personas que son cristianos es para todos nosotros. Algunos pueden decir, bueno, es que quizás es para los pastores, para los predicadores o para ciertas personas dentro de la iglesia que tienen mayores estudios. Y esto no es así. Nosotros no dejamos nuestro entendimiento o nuestro cerebro, por decirlo así, a la entrada de la iglesia cuando aceptamos a Cristo. La Biblia y la ley de Moisés incluso dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente. Hay un ámbito que es el sentimiento, que es el sentir, que es el espíritu, que nosotros debemos adorar a Dios en espíritu, pero también dice la palabra que debemos hacerlo en verdad. Y en verdad significa con conocimiento. Amar al Señor con nuestra mente significa involucrar nuestro intelecto en el conocimiento de Dios. El conocer a Dios no solamente es una búsqueda espiritual, sino también una búsqueda racional, porque la racionalidad fue hecha y creada por Dios
para nosotros, para buscarlo a Él también de esa forma. No podemos nosotros contraponer el conocimiento o la razón a Dios, porque fue Dios mismo el que la creó. Ahora debemos hacerlo siempre con una sinceridad y una búsqueda completa hacia Él y no con otro objetivo, ¿cierto? Como que eso es lo que se critica muchas veces, cuando la razón se ocupa para contraponerse a Dios o para buscar hacer daño a los demás. Entendimos entonces que todos los cristianos estamos llamados a glorificar a Dios con nuestro intelecto y así también los cristianos debemos ser capaces de criticar aquellas como visiones que son antibíblicas. Estamos llamados a hacer eso. La apologética tiene dos ámbitos. Una es la defensiva y otra es la ofensiva. La defensiva es cuando a nosotros nos piden razón de nuestra fe, nosotros tenemos que dar argumentos para poder defender lo que nosotros creemos. Pero también hay un ámbito que es ofensivo y esto es cuando hay argumentaciones que se levantan en contra de nuestra fe y que atacan nuestra fe, nosotros debemos atacar todos aquellos argumentos que son del enemigo. Y ahí sí tenemos que ser activos en eso, no solamente tenemos que defendernos, sino que tenemos que atacar. No podemos tener una actitud pasiva frente a argumentos que son antibíblicos. Y eso pasa muchas veces, que a veces decimos en la argumentación, y lo vimos hoy día, que muchos dicen, bueno, quédate tú con ese concepto y yo me quedo con el mío. Tú piensas así y yo pienso así. Sin embargo, si hay una sola verdad, nosotros tenemos que argumentar para que esa persona sea persuadida y convencida de que esa no es la verdad. Porque si creemos en algo que es fuerte y verdadero, tenemos que tener los argumentos necesarios para poder demostrar que eso es así. Como dijimos también, los cristianos debemos usar nuestras mentes e intelecto para la gloria de Dios, amar a Dios con nuestra mente, es decir, usar nuestro intelecto y mente en su evangelismo, discipulado y también en la apologética. Esta verdad de la cual nosotros hablamos no es una serie de ideas, sino que la verdad es Jesús. Nosotros debemos presentar defensa de lo que es Jesús. Y cuando evangelizamos, no evangelizamos sobre un plan de salvación o una serie de textos, sino que lo que entregamos y presentamos es una persona que se llama Jesús. Y por último, los cristianos a lo largo de la historia sí han utilizado la apologética. Vimos, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante, cómo Pablo hace una apologética, hace una defensa de su fe en medio del Areópago, que es un espacio público donde todos los griegos, ¿cierto? Especialmente ahí estaba en Atenas, ellos se ponían a discutir sobre ciertos aspectos de la vida. Ellos filosofaban mucho, de hecho los padres de la filosofía son de Grecia, Aristóteles, Sócrates, Platón y otros más, que ellos también por medio de la razón dieron cuenta de la existencia de un Dios. Ellos tenían distintas concepciones de lo que era Dios. Sin embargo, nos detenemos en Platón, que su teoría sobre Dios, sin conocer el de la Biblia, sin conocer a Jesús, sin conocer incluso quizás la cultura judía, él pudo establecer por medio de la razón, aún en contra del pensamiento de su época, que existía un Dios y que dio las características, que esas características son compatibles con nuestro Dios. Y eso solamente lo pudo conocer a través de la razón. Hoy en día existe la lógica a través del mundo que lo más correcto, podríamos decir así, desde el punto de vista científico y racional, es no creer en la existencia de un Dios. Y se parte de esa base. Se parte de la base de que lo más creíble para un científico es que ese científico sea agnóstico o sea ateo, porque se contrapone la ciencia a la fe. Pero esto no siempre fue así. De hecho, las personas anteriormente al siglo XVIII o XVII conjugaban perfectamente la fe y la ciencia, incluso la filosofía, y la existencia de un Dios no era algo contradictorio, sino que era algo lógico y algo que era de suyo, eh, de toda lógica, digamos, era algo totalmente aceptable. Entonces vemos el ejemplo del apóstol Pablo, ahí lo pueden leer en el libro de Hechos, ¿cierto? Capítulo 17, como Pablo da defensa de su fe y lo hace incluso citando la filosofía griega de ese momento, incluso cita a un filósofo
y hace conexiones con elementos dentro de la cultura griega para dar esa defensa de la fe. Y al último de toda esa argumentación lógica y racional, Pablo presenta a Jesús. Si usted lee el libro de Romanos, que es el libro principal y la carta donde se establece nuestra doctrina en una forma sistemática y completa, Pablo parte en ese libro con un elemento de lógica en el capítulo 1, estableciendo eh, cómo nosotros podemos conocer a este Dios. Y no lo dice a través de la Biblia, sino lo dice a través de las cosas creadas. Cómo nosotros podemos conocer el amor de Dios, su fidelidad, su grandeza, por medio de las cosas creadas. Y ahí va siendo una argumentación lógica que después nos lleva al último a la Biblia. Hay argumentos de razón, hay argumentos científicos, argumentos históricos, argumentos arqueológicos que despejan el camino para que la fe pueda entrar por medio de esto. Por último, la apologética también está enfocada para las personas que son no cristianos. ¿Por qué? Porque la apologética responde a las preguntas de aquellas personas que son inconversas y despeja el camino para que pueda entrar la predicación de la palabra del Señor. Por medio de la respuesta que nosotros podamos dar a esas preguntas, la gente no se va a convertir, pero sí va a abrir el camino para que finalmente nosotros podamos predicar el Evangelio. La apologética cristiana, junto con el evangelismo, dirige a las personas no cristianas a Jesús. Son complementarias, se utilizan de forma conjunta. Y por último, ahora sí, ¿cuáles son los enfoques de la apologética? Hay dos principales enfoques. El primer enfoque es el evidencialista, y este tipo de apologética se apoya solamente en las evidencias externas y objetivas que pueden haber. Por ejemplo, el diseño inteligente, Dios nos dio un orden, hay evidencias biológicas, químicas, físicas, astronómicas que nos pueden dar cuenta de la existencia de un Dios. Son siempre datos científicos y objetivos. Pero hay otra escuela dentro de la apologética, que es la presuposicionalista, que habla de que las evidencias no convencen a los incrédulos a seguir a Dios porque las personas son gobernadas por sus presuposiciones, las cuales sin la obra regeneradora del Espíritu Santo están naturalmente orientadas contra Dios. Por lo tanto, ellos alegarían que no podemos demostrar que Dios es real o defender el Evangelio usando nuestras propias pruebas o evidencias. Entonces, este tipo de escuela trata de argumentar desde otra perspectiva que no es por medio de la evidencia, sino por medio de la racionalidad o por medio de elementos internos al ser humano. Este seminario se va a enfocar en poder combinar ambas escuelas y poder nosotros tener argumentos de lógica racionales e internos, pero también demostrar con ciertas evidencias científicas, historias históricas, que nuestra fe sí tiene fundamentos. Esto es solamente una introducción y en la próxima clase veremos lo que es la existencia de Dios, cuáles son las teorías que se levantan para argumentar sobre la existencia de Dios en el mundo. No vamos a conectar todavía que ese Dios es Jesús, sino que solamente nos vamos a abocar en lo más básico, que hay un Dios. Ya si usted le pregunta a una persona y su respuesta es no, no existe un Dios, estamos frente a un ateo. Si la respuesta de esa persona es puede ser que haya una existencia de algo superior, un Dios, esa persona probablemente sea agnóstico. Y si cree la existencia de un Dios, entonces ahí nosotros debemos diferenciar en cuál Dios cree esa persona. Y también durante este seminario vamos a examinar las distintas religiones y por qué nosotros creemos que el cristianismo, y es así, el cristianismo es la verdad y Jesús es Dios, y eso lo demuestra la Biblia, la palabra de Dios, que es infalible, es correcta y es perfecta, y es la revelación de la palabra de Dios para nosotros. Todo esto lo vamos a ver en posteriores clases. Quizá vamos a subir clases que vamos a dar en la iglesia que son grabadas, o también me voy a hacer esto de subir videos con un resumen de lo que se trató la clase. La clase de hoy constó de alrededor de una hora. Hicimos ejercicios prácticos, hicimos ejercicios de argumentación, también hubieron preguntas y respuestas, hablamos un poquito de lo que es el Big Bang, pero en la próxima clase vamos a ver ese tipo de preguntas, y también vamos a dar algunas respuestas
acerca de esas preguntas que a veces nos surgen. Así que hasta aquí este video. Si tienen dudas pueden escribir a través de este medio, la vamos a estar respondiendo y que el Señor les bendiga.